Quiero mostrarles un artículo de un historiador secular en donde él explica por qué, a pesar de no ser cristiano, él cambió su perspectiva sobre el cristianismo. Antes él lo consideraba como una religión opresiva que no tenía sentido y que frenaba el progreso humano. ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Me están oprimiendo! ¡Ayuda! ¡Ni te estoy haciendo nada! ¡Ayuda! Pero luego llegó a verlo como la base de la civilización occidental. Este historiador se llama Tom Holland. Is Peter Parker. Y de una vez declaro, no es el actor del Hombre Araña. Este es un historiador real que ha ganado múltiples premios. En efecto. Y él escribió un artículo llamado ¿Por qué estaba equivocado sobre el cristianismo? Era un héroe. Y no me di cuenta. Y vamos a verlo en este momento. Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 y realmente estremeció todo este mundo académico sobre este tema. Así que él dice, ¿por qué me equivoqué sobre el cristianismo? Y él empieza escribiendo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que mi moral no es griega o romana, sino completa y orgullosamente cristiana. Y aquí recordemos que él no es cristiano, ¿verdad? Y él empieza diciendo, cuando era niño, mi educación como cristiano siempre fue desgastada por la fuerza del vendaval de mis entusiasmos. Primero fueron los dinosaurios. Recuerdo vivamente mi sorpresa cuando en un día en la escuela dominical abrí una Biblia para niños y encontré una ilustración en su primera página de Adán y Eva con un brachiosario. Puede que tuviera 6 años, pero de una cosa muy a mi pesar estaba seguro como una roca, y es que ningún ser humano había visto nunca un saurópodo. El hecho de que la maestra pareciera no importarle este error solo agravió mi sensación de indignación y desconcierto. Una tenue sombra de duda por primera vez había sido traído para oscurecer mi fe cristiana. Y él continúa diciendo, con el tiempo se oscureció aún más. Mi obsesión con los dinosaurios glamorosos, feroces y extintos evolucionó sin problema hasta convertirse en una obsesión con los imperios antiguos. Cuando leía la Biblia, el foco de mi fascinación no eran tanto los hijos de Israel o Jesús y sus discípulos como sus adversarios, los egipcios, los asirios, los romanos. De manera similar, aunque vagamente seguía creyendo en Dios, lo encontré infinitamente menos carismático que mis olímpicos favoritos, Apolo, Atenea, Dionisio. En lugar de establecer leyes y condenar a otras deidades como demonios, prefirieron simplemente divertirse. Y si eran vanidosos, egoístas y crueles, eso solo servía para dotarlos del encanto de estrellas de rock. Entonces veamos aquí como él nos está diciendo, si vemos los dinosaurios, ¿verdad? A nadie le gustaría estar con un dinosaurio en este momento, pero ellos tienen por lo menos a mí también, que me llama la atención el tema de los dinosaurios. Fueron máquinas de matar impresionantes. Vamos a casa, hijo. No, ¿saben? Mi hijo quiso hacer lo mismo a su edad. ¿Por qué tengo que comer otras criaturas, papá? ¿Qué tiene de importante la secuencia ecológica? ¿Qué hiciste? Me lo comí. Bien hecho. El ponerse a imaginar y realmente ese asombro que le generan a uno es algo que a uno definitivamente lo llama la atención. Y entonces él nos dice, bueno, cuando yo estaba leyendo la Biblia, este Dios de amor, este Dios que cuidaba a su pueblo y demás, no me llamaba la atención ya. Les traigo amor. Nos trae amor, no lo dejen escapar. ¡Acábenlo! Me llamaba la atención estos otros pueblos, imperios que tomaban las cosas por la fuerza y que debido a eso tenían este encanto como estrellas de rock, ¿verdad? De que hacían lo que querían. Sigamos leyendo. Él dice, cuando llegué a leer a Edward Gibbon y a los otros grandes escritores de la Ilustración, estaba más que dispuesto a aceptar su interpretación de la historia. Ojo, que el triunfo del cristianismo había marcado el comienzo de una era de superstición y credulidad y que la modernidad se basada en el desempolvamiento de valores clásicos olvidados hace mucho tiempo. Es decir, justamente lo que muchas veces vemos, que se ve como que las sociedades antiguas, ¿verdad? Los griegos, los romanos, estaban progresando un montón y que llegó el cristianismo y el cristianismo fue el freno del progreso, ¿verdad? Que el cristianismo trajo una era de superstición en la historia humana, ¿verdad? Que se cambió la razón por la fe y que se usó todo esto para oprimir a las personas y que de repente, después en la modernidad, el ser humano despertó de eso y ya ahora está volvió a sacudirse del polvo del cristianismo, sacudirse de las cadenas que ataban el cristianismo y entonces va a poder
florecer. Esa es básicamente la narrativa que muchas veces se nos da, y eso es lo que él nos está diciendo que estaba listo de aceptar. Y de hecho, él dice: mi instinto infantil de pensar en el Dios bíblico como el enemigo de la libertad y de la diversión se racionalizó. Es decir, este argumento le dio a él una razón, valga la pena, racional, para afirmar esta conclusión de que el Dios bíblico realmente no tenía este aura de estrella de rock, ¿verdad? Y solamente estaba enfocado en que él no tuviera libertad y en que él no tuviera diversión. Y dice: la derrota del paganismo había marcado el comienzo del reinado del Nobodari y de todos los cruzados, inquisidores y puritanos de sombrero negro que habían servido como sus acólitos. El color y la emoción habían sido drenados del mundo, ¿verdad? O sea, el mundo era muy interesante, llegó el cristianismo y echó a perder todo, ¿verdad? Básicamente. Has vencido, oh Palio Galileo, escribió Swinburne, haciéndose eco del lamento apócrifo de Juliano el Apóstata, el último emperador pagano de Roma. El mundo se ha vuelto gris con tu aliento. Instintivamente, dice, acepté. Por lo tanto, tal vez no fue una sorpresa que continuara apreciando la antigüedad clásica con el periodo que más me conmovió e inspiró. Él dice: cuando llegué a escribir mi primera obra de historia, Rubicón, elegí un tema que había estado particularmente cerca del corazón de los filósofos, la época de Cicerón. El tema de mi segundo libro, Fuego Persa, era uno que incluso en el siglo XXI estaba sirviendo a Hollywood, como había servido a, no sé cómo se pronuncia eso, como Michel de Montaigne y Byron, como arquetipo del triunfo de la libertad sobre el despotismo y las invasiones persas de Grecia. Él dice: los años que pasé escribiendo estos estudios en el mundo clásico, viviendo íntimamente en la compañía de Leonidas y de Julio César, es decir, los grandes héroes de la Roma, de Grecia, de esta época, de los hoplitas que habían muerto en las Termópilas y de los legionarios que habían triunfado en Alesia, no hicieron más que confirmarme en mi fascinación. Ojo, la fascinación que él está hablando, como si fueran estrellas de rock o dinosaurios. Por Esparta y por Roma, incluso cuando estaban sometidas a la más mínima investigación histórica, no dejaba de parecer poseído de las cualidades de un superdepredador. Continuaron acechando mis imaginaciones como siempre lo habían hecho, como un tiranosaurio. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Sin embargo, los carnívoros gigantes, por más maravillosos que sean, son por naturaleza aterradores. Cuando más tiempo pasaba inmerso en el estudio de la antigüedad clásica, más extraño e inquietante llegaba a encontrarlo. Los valores de Leonidas, cuyo pueblo, había practicado una forma peculiarmente asesina de eugenesia y había entregado a sus bebés para matar por la noche a los engreídos, no era nada de lo que yo reconocía como propio. Tampoco las de César, quien se dice que mató a 1 millón de galos y esclavizó a 1 millón más. No eran solo los extremos de la insensibilidad lo que me resultaba chocante, sino la falta de un sentido de que los pobres o los débiles pudieran tener un valor intrínseco. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Como tal, la convicción fundamental de la Ilustración, que no debía nada a la fe en la que había nacido la mayoría de sus grandes figuras, me llegó a parecer cada vez más insostenible. Es decir, aquí vemos como él está diciendo cómo estas grandes héroes que se consideran héroes en la antigüedad, en Roma, en Grecia, se parecen mucho a un dinosaurio, un tiranosaurio rex que devora a su presa sin ningún remordimiento, sin ningún cuidado por los pobres, y cómo estos son un ejemplo perfecto de algo que nos llame la atención, ¿verdad? Como un superdepredador, pero cómo hay una disonancia si pretendemos que de ahí vienen nuestros valores, si de ahí pretendemos que viene nuestra idea de que hay que cuidar al pobre, de que cada persona tiene un valor intrínseco y de que no es solamente la ley del más fuerte. Hay algo que nos está causando ahí. Y dice, continúa Tom Holland escribiendo: todo hombre sensato, escribió Voltaire, todo hombre honorable debe tener horror a la secta cristiana. En lugar de reconocer sus principios éticos que podrían deberle algo al cristianismo, prefirió derivarlos de una serie de otras fuentes, no solo de literatura clásica, sino de filosofía china y de sus propios poderes de la razón. Sin embargo, Voltaire, en su preocupación por los débiles y oprimidos, fue más marcado duramente por el sello de la ética bíblica de lo que le importaba admitir. Su desafío al Dios cristiano, en una paradoja,
que ciertamente no era exclusivamente de él, se basaba en motivaciones que al menos en parte eran reconociblemente cristianas. Es decir, que cuando se estaba preocupando por los pobres, por los jóvenes, esto no era producto de, no era una herencia de estas figuras de la antigüedad que eran como un super depredador. Aquí podemos ver cómo esas son herencias cristianas. Continúa diciendo: a los judíos les predicamos a Cristo crucificado, declaró Pablo, como piedra de tropiezo, y a los griegos locura. Y tenía razón. Nada podría haber ido más en contra de las suposiciones más profundamente sostenidas por los contemporáneos de Pablo, sean judíos, griegos o romanos. La idea de que un Dios pudiera haber sufrido tortura y muerte en una cruz era tan impactante que parecía repulsiva. La familiaridad con la narración bíblica de la crucifixión ha embotado nuestro sentido de cuán completamente novedoso era Cristo. Es decir, el hecho de que para nosotros sea común, ¿verdad? Así que Jesús fue crucificado, que Jesús se sacrificó por nosotros, el hecho de que nosotros tomemos eso por sentado porque simplemente hemos vivido así, esto hace que sea difícil reconocer realmente cuán novedosa es esa idea en términos de la historia. O sea, nuevamente estamos hablando de los superdepredadores que eran estos imperios, y de repente estamos diciendo, no, la idea que yo tengo no es de sacrificarme, es de amar al prójimo, solamente porque yo estoy metido en esa burbuja. Para mí eso ya es normal, pero eso me hace perder de vista de que esto realmente es algo sumamente novedoso y que va en contra directamente de la narrativa que había en ese momento, que no era cuidar al pobre, que no era cuidar al más débil. Y aquí seguimos leyendo. Dice: en el mundo antiguo, el papel de los dioses que reclamaban gobernar el universo era mantener su orden, infligiendo castigo, no sufriendo ellos mismos, porque lo iban a hacer si eran superiores. Y él continúa: hoy en día, incluso cuando la creencia en Dios se desvanece en todo Occidente, recordemos, él vive en Europa, un país que está mucho menos cristianizado que nuestros países aquí en Latinoamérica o incluso Estados Unidos. Dice: los países que una vez se conocieron colectivamente como cristiandad continúan llevando el sello de la revolución de 2 milenios que representa el cristianismo. Esta es la razón por la que, en general, la mayoría de personas que vivimos en sociedades post-cristianas todavía damos por sentado que es más noble sufrir que infligir el sufrimiento. Es por eso que generalmente asumimos que cada vida humana tiene el mismo valor. Así que él concluye: en mi moral y ética he aprendido a aceptar que no soy griego ni romano en absoluto, sino que soy completa y orgullosamente cristiano. Hay que entender muy bien lo que él está diciendo, ¿verdad? Él no está diciendo que él es cristiano en el sentido de su fe, de que él acepta a Jesús como su Señor y Salvador, de que Jesús resucitó. No, señores, no. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es de que he aprendido a aceptar de que mi moral, mi ética, no viene de los griegos, no viene de los romanos. Porque la ética que ellos tenían no era de sacrificarse por amor, no era de que era más noble sufrir que infringir su sufrimiento. La ética y la moral que los romanos, los griegos tenían era totalmente lo contrario, de que el que está en poder puede hacer lo que quiera con el que no tiene poder. Pero entonces él dice: esa no es mi ética. Mi ética es la que surgió producto de la Biblia, producto del cristianismo, y la conclusión es que esa es la ética que la mayoría de personas en nuestra sociedad sostiene, al igual de que, o a pesar de que también como él no crean o no acepten la fe cristiana como tal, pero no pueden escapar del hecho de que viven en un mundo que ha sido cristianizado y que su ética y su moral al final de cuentas tiene sus orígenes históricos en el cristianismo. Esto quiere decir que tú vives en un mundo cristianizado y que aunque no creas en el cristianismo, es decir, ya sea que seas ateo, agnóstico o lo que sea, estás moldeado fuertemente por el cristianismo. Incluso cuando queremos rechazar el cristianismo, no podemos escapar de su influencia. ¿Por qué? Porque está en cómo pensamos, en cómo sentimos, está hasta en cómo contamos nuestras historias. A tal punto que las grandes películas de Hollywood siguen la línea cristiana de un héroe que se sacrifica, a tal punto que hasta nuestras objeciones al cristianismo podemos decir que son cristianas. ¿Por qué? Que nacen y las podemos tener por herencia, por esta herencia que nos ha dejado 2000 años de historia cristiana en el pasado. Y por si esto fuera poco, esto deja al mundo secular en un gran dilema.
Si Dios no existe y si fuera cierto que nuestros valores y nuestra moralidad están condicionadas totalmente por nuestra sociedad, ya que no hay ningún estándar para la moralidad como normalmente se nos dice, entonces si esto fuera así, no tendría sentido alguno criticar al cristianismo, porque para empezar no está realmente mal, porque no hay un estándar último. Lo único que podríamos decir, si acaso, es que no está de acuerdo con mis valores o con los valores de mi sociedad actual, pero eso no quiere decir que esté realmente mal. Pero hay otra consecuencia más importante, y es que hay que reconocer que esa crítica que podamos tener hacia el cristianismo, que alguien pueda tener hacia el cristianismo, nace de hecho por el condicionamiento que el propio cristianismo ha producido en nosotros. Al final del día es una crítica cristiana porque no viene de ninguna otra sociedad. Sin embargo, tenemos la otra perspectiva, la que es correcta, y consiste en reconocer que Dios existe y que su carácter, su naturaleza es el referente, es el estándar para una moralidad objetiva. Y dado que esto es así, podemos señalar efectivamente a las personas, incluyendo a aquellos cristianos que hacen mal. Y nuestra búsqueda de llevar a la sociedad a un mayor bien y de progresar realmente tiene sentido porque hay un estándar, hay un referente hacia el cual queremos llegar. Y este referente y este estándar no es solamente algo que yo quiera o algo que la sociedad quiera, es un estándar referente sólido que consideramos el bien y hacia allá queremos mover la sociedad. Sin el cristianismo, la idea de progreso no tendría sentido tampoco. Así que progreso en moralidad, en la ética, en nuestros comportamientos, nuevamente, somos profundamente cristianos. Y no puedes tener los frutos del árbol si no tienes el árbol primero.